Así que a ver cómo se acomoda por ahí. Vamos a ir primeramente a Juan capítulo 3. Son 3 versículos similares. En su significado probablemente sea lo mismo, pero son diferentes, y uno de ellos se encuentra en el capítulo 3 de Juan, versículo 6, con otra mano que le haya quedado libre por ahí, va a ir a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, y con la otra mano, ¿le quedó otra? ¿Sí? Muy bien. Y con la otra va a ir a Efesios, capítulo 4, del versículo 22 al 24. Usted se va a dar cuenta que los versículos tienen algo muy similar, significan casi lo mismo, pero quise tomar los 3 para que vayamos nosotros trayendo a nuestra mente, a nuestra memoria, el deseo de Dios para nuestro corazón. ¿Ya se pudo acomodar? Muy bien. Iniciamos con Juan, capítulo 3, versículo 6, y dice así la escritura en esta hora: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. A ver, todos ustedes juntos, lo que es. Muy bien, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. A ver ustedes una vez más, de modo. Finalmente, Efesios 4, del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muy bien. Bueno, ¿notó algo en estos 3 pasajes? ¿Pudo usted percibir algo? Yo le decía que tienen algo muy semejante. Son probablemente la misma idea. Es el mismo pensamiento que Dios deja escrito. Y yo quise tomar estos 3 pasajes. Hay muchos más que nos hablan del deseo, de la voluntad de Dios. Que cada hombre, que cada mujer, necesitamos tener un cambio real en nuestra vida. Al primero que le están escribiendo ahí en Juan, o de quien están hablando, es un hombre religioso que conoce la escritura, que da clases. Es un hombre que está frente a un grupo en la sinagoga y tiene un gran respeto. La gente lo admira. Es un hombre admirable por la forma de enseñar. Pero aún a ese hombre Jesús tiene que decirle: mira, lo que nace en la carne es carne, lo que nace en el espíritu es espíritu, dando a entender que tiene que morir el viejo hombre y tiene que levantarse el nuevo hombre. Ya el apóstol Pablo, entonces ahora está escribiendo en 2 Corintios, le está escribiendo a una iglesia, lo veíamos en algunos jueves con las mujeres, a una iglesia que tenía toda la manifestación del Espíritu en todos los dones, que tenía mucho poder del Espíritu Santo manifestándose en ellos, pero era una iglesia muy problemática y con muchos pecados. Había hasta un pecado que ni siquiera en el mundo, decía el apóstol Pablo, se atreven a mencionar. Y a esa iglesia él les escribe y les dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, Pablo le está diciendo ahora a una iglesia
que se mueve en los dones, en el ministerio del Espíritu Santo, y le dice: si eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Se da cuenta que es el mismo pensamiento de Juan 3:6? La carne tiene que morir. Es el mismo pensamiento de 2 a los Corintios. Si hemos muerto, ahora somos nuevas criaturas. Y finalmente lo que leíamos en Efesios dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿se da cuenta? Significan las 3 lecturas casi lo mismo. En cuanto a la pasada manera de vivir, cuando estabas en la carne, cuando no tenías el Espíritu, cuando no conocías de Jesús, despójate de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévate en el espíritu de vuestra mente, y vístete del nuevo hombre. ¿Cuál nuevo hombre? Creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Así que los 3 versículos los quise tomar como referencia para que nos demos cuenta que el deseo, el anhelo del corazón de Dios es que tú y yo manifestemos en realidad un cambio de vida. Hace unos minutos que Toño nos daba su testimonio, terminábamos diciendo esas palabras. Lo importante no es qué tanto sé de Dios, que es bueno, claro que sí, pero lo más importante es cuánta comunión tengo yo con Dios. Job se pasa 36 capítulos entre él y sus amigos hablando cosas grandiosas de Dios, hablando de él en su santidad, en su rectitud, en su magnificencia, en su misericordia, y los 4, y después llega Eliú, y todos hablan muchas cosas hermosas de Dios. Pero llega el momento en que Dios le dice: oye Job, siéntate, abróchate bien el cinturón, porque te voy a hablar fuerte. Te voy a mostrar que no me conoces. Sabes mucho de mí, pero no me conoces. Este viernes tuvimos la graduación de 12 hermanos que terminaron el Centro de Formación Ministerial Berea. Está abierta la invitación para todos los que quieran. Ahí vas a encontrar la información. Han salido con conocimiento, y espero que hayan salido también con una relación personal con el Dios Todopoderoso. Porque saber de Dios cualquiera lo puede hacer, pero tener una relación con Dios es muy diferente. La comunión con Él es muy diferente al conocimiento. Conocimiento cualquiera de nosotros lo puede tener. Una relación con Él es más difícil, porque lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva desvelos, lleva olvidarte de todo y concentrarte en la palabra, pidiéndole al Espíritu Santo que venga a ayudarte, que venga a revelarte la voluntad de Dios para tu vida. Y escuche, le hablo en ese orden: la voluntad de Dios para mi vida. Antes de buscar la voluntad de Dios para mi esposa, antes de buscar la voluntad de Dios para mis hijas, antes de buscar la voluntad de Dios para la iglesia, o antes de buscar la voluntad de Dios para el hermano que anda mal, para la hermana que es esto, para la hermana que es aquello, yo debo de buscar la relación con Dios para mí. Porque es posible que tú estés preocupado cargando algo que no te pertenece por otra persona. Ahora, ¿estoy diciendo que no te interese, que no te preocupes? No se me olvida el 2.º mandamiento. No creas que lo paso por alto. Amarás a Dios, y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Pero me refiero a cuando yo mismo no tengo una relación con Dios. Yo no lo busco para mi bendición, para mi provecho, para mi disciplina con Él, y estoy preocupado por lo que está haciendo el hermano o la hermana.
¿Que debo de preocuparme? Sí. Segundo mandamiento, preocúpate, ayúdalo, ámalo, sírvele, apóyalo, dale lo que puedas. Pero yo necesito una comunión con el Señor. Y aunque el testimonio y el pasaje que le voy a hablar hoy es muy conocido, en este mes pasado y en este que estamos dentro del TCD, una vez más vuelvo a ver la vida de Pablo, y una vez más vuelvo a aprender, y una vez más vuelvo a tener un reto en la vida de Pablo. O por decirlo de otra manera, tengo un reto de Dios, de que hay hombres que sí cambiaron. Hay hombres no solo que escucharon, que cambiaron. Hombres que no solamente fueron oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y usted sabe, Santiago fue hermano de Jesús. Nació, no sé si haya sido el que seguía de él, pero nace Jesús, y al año o 2 años la Virgen María tuvo a otro hijo. Quizá fue Santiago. Hubo más hermanos y hermanas, pero déjeme pensar que fue Santiago. Así que Santiago nació en la misma casa que Jesús. Quizá dormían en la misma cama. Seguro estoy que tomaban del mismo vaso, comían del mismo plato, jugaban los mismos juegos. Y no sé si decir esto o no, quizá como niños hasta peleaban como niños. Digo, no lo vaya a tomar mal decir, uy, están enseñando que Jesús peleaba. Como niño probablemente fue un niño normal, fue un niño humano. Y los niños por naturaleza juegan, y en esos juegos a veces pelean por arrebatarse un juguete. No sé si esto sea blasfemia o no, pero y lo que quiero que me entienda es que si alguien conocía a Jesús era Santiago. Y cuando Jesús ya ha muerto, Santiago no quería saber nada de Jesús. Según la historia, al primero que Jesús se le aparece es a Santiago. Después de las mujeres, después de aquello, al que viene es a Santiago. Y por eso Santiago escribe: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque oír es muy fácil. Tener una Biblia el día de hoy es lo más fácil. Lo puedes tener en un celular, en un aparato, en lo que quieras. Hay de todos tamaños, unas gruesas, otras delgadas, unas grandes, otras pequeñas. Conocer la palabra es fácil. Hacerla, cumplirla, es lo que a mí me cuesta mucho. Yo no sé usted, a mí me sigue costando muchísimo. Yo debería de haber avanzado más, y estoy atrasadísimo en el conocimiento, en mi relación con Dios. Yo no sé cómo esté su vida, pero volviendo a Pablo, que en estos meses lo volvimos a reestudiar versículo por versículo, es interesante lo que nosotros podemos mirar en el capítulo 9 de Hechos. Ahí está la historia de Pablo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Saulo, igual que Nicodemo, igual que Job, igual que tú y yo, sabemos mucho de Dios, pero la pregunta es, ¿tendremos una relación con Él? Saulo sabía, conocía la escritura, la enseñaba, ya era un rabí a estas alturas, él ya era un maestro de la palabra, y por si fuera poco había estudiado con el mejor maestro de aquel entonces. Nicodemo ya es un maestro, ya enseña la palabra, ya está en un salón de clases, ya está en una sinagoga que para nosotros hoy en día sería como la iglesia, como el templo.
Job se pasa muchos capítulos hablando él y escuchando a sus amigos cosas maravillosas de Dios. Pero ninguno de los tres tenía una comunión, una relación con Dios. De tal forma que escucha que Pablo dice que respirando, y cuando yo volví a leer esto, digo, a ver, Lucas, ¿cómo eres exagerado al escribir que respirando? Porque Lucas escribe el libro de los Hechos. ¿Cómo vio Lucas? ¿Cómo se lo platicó Pablo? Recuerda que después Lucas va a caminar con Pablo 20 años quizás, o más de 20 años con él. Y igual que Santiago lo hizo con Jesús, ahora Lucas se sienta con Pablo, come con Pablo, duerme con Pablo, viaja con Pablo, se desvela con Pablo, se desmañana con Pablo. Y tú crees que en esas veces Pablo no le dijo: mira, Lucas, yo iba respirando aún amenazas. Y cuando yo pienso en eso, digo, ¿qué será respirar amenazas? Y tú te pones a pensar y no encuentras. Tienes que imaginarte a esos animales muy grandes cuando van a entrar a una pelea entre ellos. Has visto, algunos hasta rascan el piso y hacen un hoyo. Otros es tal su fuerza que van, embisten al enemigo y sus cuernos quedan trabados y ahí están. O no sé qué imagen te puedas hacer de un hombre en toda la expresión de su odio. Y eso es lo que dice Pablo: respiraba amenazas. Tienes que imaginarte el espíritu vengativo, rencoroso de Pablo yendo contra la iglesia del Señor. Y dice que respiraba y soltaba amenazas. O sea, seguramente él decía: yo llego a Damasco, los agarro del pelo, los traigo arrastrando por todo el desierto, los entrego en Jerusalén, los llevo a la cárcel, y cuando llegue el verdugo a cortarles la cabeza, yo voy a decir: Señor, te estoy sirviendo a ti porque sé mucho de ti, pero no te conozco. Porque si Pablo hubiese conocido a Dios de verdad, nunca lo hubiera hecho. Ahora, a favor de Pablo, esa era la religión judía, esa era la ley judía. A favor de Pablo, él estaba haciendo lo correcto, lo bueno. ¿Cuántas veces tú y yo nos aferramos a algo creyendo que lo estamos haciendo para Dios y que estamos en lo correcto? ¿Cuánto daño le hacemos quizá a la iglesia o a la familia o a alguna persona pensando ayudarle a Dios para corregir a esa persona? Escuche, tú y yo estamos llamados a dar consejo, a hablar con la gente, pero ni tú ni yo tenemos poder para cambiar a la gente. Tú te vas a encontrar con gente en la congregación que vas a escuchar que dicen: oye, no ha cambiado. ¿Qué no le han hablado? Se le habló, se le invitó, se le exhortó, pero no entienden. Si no viene el Espíritu de Dios a hacerlo, no hay poder en la tierra que lo pueda hacer. O quizá estoy equivocado, y los que han leído o los que conocen, dígame, ¿qué hombre cambió a otro hombre? No hay. No hay poder en el ser humano para cambiar a otra persona. Así que, esposo, olvídate si quieres cambiar a tu esposa. O esposa, olvídate si quieres cambiar a tu esposo. Pídele a Dios que con su poder y su Espíritu Santo lo haga Él. Así que Pablo va respirando amenazas y muerte. O sea, imagínate a ese hombre que a favor de Dios o a favor de su pueblo está respirando amenazas, está respirando muerte, está respirando un odio tremendo en su corazón. Quizá tú y yo no éramos a ese grado. Quizá solamente eras un alcohólico
Y dice, no, pues eso comparado con Pablo no es nada. Quizá eras un ladrón, comparado con Pablo no era nada. Quizá eras una prostituta, comparada con Pablo no es nada. Quizá era lo que tú hayas sido, no importa. Lo importante que yo quiero marcarte en esta mañana es que en la vida de Pablo, en la vida de Nicodemo, en la vida de Job y en mi vida, y deberías de ser en tu vida, hay un antes y un después. Un antes de llegar al conocimiento y a la comunión con Jesús, y un después de que yo le he conocido, un después de que yo me he encontrado con Él, o si es como la historia de Pablo, que Él se encontró conmigo. Mira lo que dice del 3 al 5. En el 1 y 2 va hablando, va gritando, va enojado, va, es más, va yo creo pateando piedras por el camino. Yo a veces cuando estaba estudiando esto me lo imaginaba por caminos donde las ramas de los árboles llegan y caen al camino. Yo me lo imaginaba en su enojo arrancando las ramas de los árboles, y si se encontraba una piedrita por ahí o una ficha de refresco, yo creo que le daba una patada y preguntaba ¿cuánto falta para Damasco? 12 kilómetros Pablo, y pasaba 1 kilómetro, él iba sudando, él iba cansado, él ya llevaba hambre, eso no le importaba, y volvía a preguntar ¿cuánto falta para Damasco? Ahora solo 4 kilómetros Pablo, y vuelve a patear otra piedra, vuelve a hacer algo, pero en ese momento el Dios todopoderoso, el Dios de gracia y de misericordia, que amaba a Pablo como te ama a ti, como me ama a mí, entonces viene a su encuentro, y hay un antes y un después en la vida de Pablo. Y en tu vida y en mi vida debe haber un antes y un después. Si aún andamos arrastrando muchas cosas, necesitamos reencontrarnos con el Señor. Necesitamos tener un reencuentro con Él para que el cambio sea verdadero. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hay un antes y un después en la vida de Pablo. Aquí está el encuentro. En estas pequeñas líneas, en estos pequeños versículos 3, 4 y 5, vemos el encuentro que Jesús viene hacia Pablo, cerca de Damasco. A Pablo nunca se le olvidó lo que sucedió cerca de Damasco. 3 veces, él ahorita lo está narrando a lo que le sucede Lucas, pero 2 veces después él lo vuelve a narrar con lujo de detalle. Primero está ante un rey, luego está ante un sacerdote, y con lujo de detalle les dice: mira, era cerca de Damasco. Imagínate que pues un lugar así muy conocido para nosotros, que tú vas a Puebla, es muy conocido Río Frío, ¿sí o no? Entonces Pablo nunca olvidó, mira, en el kilómetro 64 me parece que está el Río Frío, no sé si alguien ha visto por ahí, parece que está por el 60 y tantos, Río Frío. Entonces seguramente él decía, en el kilómetro 64, cuando yo salí de la curva para agarrar la recta que luego llega hacia una pendiente, de repente fue un resplandor. Salvador lo acaba de ver, dice: era un resplandor, yo vi la mano del Señor deteniendo aquel rayo. A Pablo nunca se le olvidó, dice: mira, y había una piedra ahí al lado derecha, y sobre esa piedra yo caí. Era tal la luz que yo quedé ciego. Y lo más sorprendente, Lucas, es que de momento llegó una voz a mi oído y me daba mi nombre. Yo caí, quedé ciego, tenía mucho temor, nunca me había sucedido eso. Yo era un hombre arrogante,
Yo era un hombre de carácter. Yo era un hombre que llegaba a las plazas a tomar a los cristianos y llevarlos presos. Yo era un hombre que a los gentiles los trataba con la punta del pie. Yo era un hombre que a los incircuncisos los maldecía. Y oh Lucas, cuando yo caí, vino una voz. Y a Pablo nunca se le olvidó. Si tú y yo no recordamos el día, la hora y el lugar que nos encontramos, algo está mal en nuestro corazón. ¿Sabes por qué te lo digo? Leímos 3 pasajes que nos habla de que hubo un cambio de vida. Murió la carne, se levantó el espíritu. Soy nuevo hombre, las cosas viejas quedaron atrás, ahora soy nuevo. Y la última dice, tienes que despojarte del viejo hombre. Y después tú puedes leer por favor Efesios capítulo 4 si quieres y el 5. Ahí dice, el que gritaba ya no grite. Es que no puedo controlarme, pastor. El que decía mentiras ya no mienta. Ay, pastor, es que usted no sabe cómo es la vida. Acabo de escuchar del testimonio de un hombre con un muy buen trabajo, pero le pedían mentir. Y él dijo, aquí están los papeles de su oficina, aquí están las llaves de todo lo que me han confiado, yo no puedo mentir. Hoy anda sin trabajo, anda en un taxi, tolerado porque ni siquiera tiene placas. Pero dice, el espíritu me redargulló y me dijo, tú no puedes seguir mintiendo si te declaras hijo mío. Y ahí anda batallando. Hay veces que no saca la cuenta, dice, hay veces que, pero dice, pero me siento más en paz que cuando ganaba más dinero. Un cambio en nuestra vida es lo que necesitamos. Un cambio en nuestro corazón es lo que nos hace falta. Así que él tuvo un encuentro y luego el cambio es maravilloso. Versículo 6. Él, ¿qué cosa? Él temblando. Ve el versículo 1 y ve el versículo 6 y date cuenta cómo sí es posible que se mire, que se sienta, que se sepa que hay un cambio. El hombre enojado, gritón, rencoroso, que iba hablando maldicencia seguramente, que iba blasfemando, que iba respirando amenazas y muerte, ahora dice, pero yo quedé postrado y quedé tembloroso. ¿Y qué? Temblando y temeroso. Un hombre que nunca había tenido miedo, porque él siempre dijo, Jehová de los ejércitos está conmigo. Un hombre que, conociendo la historia de David, y él se creía descendiente de David, dice, porque David mi padre me acompaña, y si él era guerrero, yo soy guerrero. Cuando tiene un encuentro con Jesús, ahora lo ves temblando y temeroso. ¿Por qué? Porque se estaba encontrando con algo desconocido para él. Le servía a Dios, pero Dios era desconocido para él. ¿Estás entendiendo? Tú y yo podemos servirle a Dios, pero no conocerlo. Cuando tú tienes un encuentro con Él, lo menos que te puede pasar es que estés temblando y temeroso, porque te estás encontrando con algo desconocido para tu espíritu, para tu corazón. Quizá digas, no, pero yo sí lo conozco. No, conoces de Él, pero no lo conoces. ¿Quieres el ejemplo de Moisés? ¿Lo conoces? Él dice, este es mi hermano de raza, este es un hebreo igual que yo, y ningún egipcio lo puede tocar. Tenía celo por su Dios y por su pueblo, de tal forma que no permitió que un egipcio golpeara a su hermano. Va, cae sobre el egipcio, le quita la vida. Sabía de Dios, conocía de Dios, pero no conocía a Dios.
Pasan otros 40 años. A esa edad probablemente él tenía 40, huye otros 40. A los 80, después de saber mucho de Dios, de conocer mucho de Dios, Dios viene y se revela a Moisés. Y cuando tú lees su historia, después la puedes ver, le sucede lo mismo que a Pablo. Él tembloroso, después de que ha llegado a la zarza, escucha una voz que le dice: quítate tu calzado porque el lugar, la tierra que estás pisando es santa. Y Moisés dice: ¿santa? Si es el desierto por el cual he caminado 40 años. Aquí he traído las ovejas de mi suegro año tras año. ¿Qué tiene de santa esta tierra? La tierra no tenía nada de santa. La santidad era el Dios Todopoderoso que había descendido a encontrarse con él. Escúcheme y espero que me entienda. Este lugar no tiene nada de santo si tú y yo no nos encontramos con él. Porque el que santifica el lugar, el que santifica la reunión, es el Dios Todopoderoso. Podremos, no lo tome a mal, ayer comimos ahí, el viernes cenamos acá. No es el lugar, es la presencia del Dios Todopoderoso. Y puede ser un camino a Damasco, puede ser un desierto Sinaí, o puede ser una cama donde estaba el buen joven Samuel. De Samuel sí no se nos dice que haya tenido temor y que haya comenzado a temblar. De Moisés, de Pablo y de otros muchos sí. ¿Y tú? ¿Ya te encontraste con Jesús o Él ya te encontró? ¿Caíste temblando y temeroso? O perdón, no lo tome a mal, pero ya hemos comprobado que no funciona. Ay, pastor, fíjese que invité a mi amigo, invité a mi amiga y aquí está y quiere recibir al Señor. Y vienen más empujados por tu invitación que por la convicción del Espíritu Santo. Y pasan y hacen una oración y nosotros nos confiamos y decimos: ya, su nombre está escrito en el libro de la vida. Déjeme tomarlo como sí, pero su vida de cristiana nunca cambia. Y por eso después decimos: ¿cómo es posible si hasta se bautizó? Es más, si el día que nos tocaba barrer y hacer el aseo venía a ayudarnos y ahora no está ni en el camino del Señor. Nunca conoció de verdad y tuvo comunión con el Dios Todopoderoso. Se le quedó aquí el conocimiento y solo sacó de sus labios la frase de: yo te entrego mi vida y me arrepiento, pero no bajó a su corazón. Y lo que el Señor ve es el corazón contrito y humillado, no los labios que hablan de humillación. Perdón por la expresión. La escritura es muy clara, Él mira el corazón. Los que miramos los labios somos los hombres. ¿Recuerdas a Elí mirando a Ana? Elí estaba mirando sus labios, pero no su corazón. Ella tuvo que explicarle y decirle: no, Señor, no me tome por una ebria. Es que tu sierva está orando, está derramando su alma delante del Señor. O sea, estoy derramando mi corazón, mi alma. Tú solo ves mis labios. Tú solo ves los labios de la gente que te rodea, de la gente que escuchas o que ellos te escuchan. Pero el corazón, solo Dios lo puede mirar. Solo Dios lo puede examinar. Así que temblando y temeroso, todavía por ahí tiene un arranque del Pablo. Todavía tiene aunque ahí todavía es Saulo, pero todavía tiene un arranque en él. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese Pablo, me lo imagino igual que Pedro, o igual que tú y que yo. Nos gusta hacer muchas cosas para el Señor. Él inmediatamente está todo ahí tirado, todavía tembloroso, etcétera, etcétera, pero todavía sigue pensando: yo tengo que hacer algo para el Señor. Tú no tienes que hacer nada para el Señor. ¿Quién te dijo? Deja que Él trabaje primero en tu vida. Él estaba acostumbrado a hacer cosas para Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo también lo recibimos de nuestros padres. Nos enseñaron que cada domingo había que ir a un lugar, a una misa y llevar cosas.
y que teníamos que hacer algo para agradar, ya sea a Dios o sea al santo que se veneraba en tu pueblo, como San Isidro Labrador allá en mi rancho, y que yo tenía que ir cada 15 de mayo a ofrecerle las mazorcas, las mejores mazorcas, para que el sacerdote las bendijera. Y a mí mi padre me enseñó a que tenía que hacer algo para Dios, y llego al evangelio y todavía traigo el pensamiento de que yo, para agradar a Dios, tengo que hacer algo, y no es cierto. Lo primero que tengo que hacer es tener comunión con Él, conocerlo a Él, tener un encuentro a Él, para que Él me diga lo que tengo que hacer. Porque luego nos frustramos, estamos haciendo cosas que Él no nos mandó a hacer, y funcionen o no, no hay la satisfacción en el corazón, en el alma. Los que están aquí que cuidan autos, tienes que tener satisfacción en tu corazón al cuidar un auto. Los que van al talento, cuando les toca, las que están aquí, tienes que sentir satisfacción, gratitud al Señor y gozo y alegría en hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Y así cada servicio, ya sea la alabanza, la enseñanza, ya sea lo que sea. Quitémonos ya, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, inmediatamente yo quiero hacer algo para ti. Y quizá conoce la historia, si no te la digo. Para que Pablo comenzara a servirle al Señor, ahí en Damasco tiene un arranque inmediato. Inmediato, ahí luego a la semana ya estaba predicando. Pero no sirvió como predicador ahí. No funcionó. Tuvo que ir a estudiar 3 años, solo, a orar solo, a leer la Biblia solo, en un desierto. Después regresó y dijo: ahora sí vengo preparado. Y llega a Jerusalén y los hermanos le dicen: no te queremos, Pablo. Y escuche, si conoce la historia, se tuvo que ir a meter a su pueblo, a Tarso de Cilicia, otros 13 años, hasta que después de 13 años vino un avivamiento a una iglesia llamada Antioquía de Siria, y un hombre ahí llamado Bernabé se acordó que en Tarso había un hombre preparado. En el anonimato total nadie se acordaba de Pablo, y Bernabé es el que va, lo saca del anonimato y lo trae a la iglesia de Antioquía. ¿Qué quieres que haga? Tranquilo, Pablo, dice el Señor, ahorita trato contigo. Es que yo estoy acostumbrado a enseñar cada 8 días. Vete al desierto 3 años. Es que yo quiero ir y predicar el evangelio. Vete a tu pueblo, enciérrate allá con tu familia, quédate en tu casa paterna. Cuando yo te necesite, yo te voy a llamar. No es que Dios no sabía ya el plan para Pablo, pero en otras palabras, cuando yo ya tenga preparado bien tu ministerio, yo te voy a llamar, porque quiero que tu ministerio sea fructífero, porque no quiero que estés frustrado, enojado y que no tengas fruto. Quiero que lleves fruto, mucho fruto, y que tu fruto permanezca. Pero entonces no, yo ya quiero, no es cuando tú quieras, Pablo. Es en mis planes, en la ciudad donde yo te quiero usar, en el momento en que yo te quiera llevar. Pero Pablo sigue pensando y hablando: ¿qué quieres que yo haga? Y Dios le dice: tú no hagas nada, deja que yo lo haga. En otras palabras, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. No es lo que tú quieres, no, se te va a decir lo que tienes que hacer. Pero si yo soy Pablo, el que manda, el que da órdenes, tú te levantas, te vas y esperas, se te va a decir lo que vas a hacer. Señor, es que yo, no, Pablo, no eres tú, entiende, soy yo. Pablo estaba acostumbrado a obedecer
hacer las cosas conforme a la ley, y como se sabía sacerdote, como se sabía fariseo, como se sabía levita, como se sabía ungido por Gamaliel, como sabía que pertenecía al grupo especial de aquel entonces, la iglesia, entonces él dice: yo me levanto y voy y hago. Y Dios le dice: no, a partir de hoy hay un antes y un después. Antes hacías, ibas. Las mismas palabras que Jesús años antes le había dado a Pedro, se las vuelve a dar a Pablo. Cuando eras joven, te ceñías, te ponías tu ropa. Hoy en nuestros días sería: te pones tu pantalón, te amarras bien el cinto y vas a donde quieras. Agarras la combi, vas al Metro Pantitlán o vas al Zócalo. Sí, eso eras cuando eras joven, Pedro. Pero cuando seas viejo, lo mismo le pasa hoy a Pablo. Cuando seas viejo, alguien te va a llevar de la mano y te va a decir lo que vas a hacer. Es que yo puedo, yo sé. Es que no eres tú. Moisés va y mata al egipcio, y después, inclusive Esteban, ahora que estamos viendo el TCD, vuelve a traer la historia y dice: pero él pensaba, o sea, Moisés pensaba que Dios iba a libertar al pueblo de Israel por su mano. Y sí lo hizo Dios, pero de una manera muy diferente. No fue ni en el tiempo ni en las fuerzas de Moisés. Fue en el tiempo y en las fuerzas del Dios Todopoderoso. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino del Señor que tiene misericordia de todos nosotros. Que hay un buen anhelo, claro que lo debe de haber. Pablo dice: no quiero que ignoren sobre los dones, y termina diciendo: quisiera pues que todos profetizaran, todos hablaran en lenguas, etcétera, etcétera. Dice: y que anheléis los dones. Y después, escribiéndole a Timoteo, le dice: el que anhela obispado, buena obra desea. Que hay un orden y que hay un deseo, lo debe de haber. Pero nunca se nos olvide que el dueño de la vid, el dueño de la viña, el dueño de la vida es el Dios Todopoderoso. Y si eso lo aplicas a tu vida y a tu familia, no se te olvide: el dueño de la vida es Él. El dueño de tu familia es Él. Es impresionante en estos días que están terminando los cursos, están terminando las carreras. Me parece que 2 jóvenes, van 4 en un carro, ahí por Insurgentes Norte, han festejado que han terminado su carrera. Un choque y murieron. ¿Por qué? Porque el dueño de la vida, aún de los inconversos, es el Dios Todopoderoso. Y si es el dueño de la vida de ellos, es el dueño de nuestras vidas también. Y Él dice hasta dónde. Y cuando Él tiene que detener un rayo, Él lo detiene. Y cuando tiene que detener una bala, Él la detiene. Y cuando quiere detener un auto que no te arrolle, Él la detiene. Pero cuando dice: se acabó, se acabó. Esta semana también partió un joven de la congregación de nuestro hermano José Luis Peñalosa, de aquí de Filadelfia, soltero, 26, 27 años, sirviendo en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque la vida de los creyentes y de los no creyentes está en las manos del Señor. Él sí es el que da y el que quita la vida, no como los reyes Nabucodonosor y Asuero y todos los demás. Él sí es el que quita y el que da la vida. Y si a ti y a mí hoy no la da, ¿no sería bueno levantar las manos y decirle: Señor, gracias porque tú nos das la vida, porque a ti te ha placido tenernos de pie? Regresando al versículo 6, el Señor le habla y le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. O sea, Pablo sabía qué hacer en una sinagoga. Claro que sabía. Saulo sabía cómo enseñar los 10 mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, todo lo sabía hacer. Pero Jesús le dice: de hoy en adelante yo te voy a decir lo que vas a hacer. Y usted puede leer toda la historia de Pablo y se va a dar cuenta que eso es una gran verdad en la vida de Pablo.
En una ocasión él quiere ir a un lugar a predicar y el Espíritu Santo, o sea, Jesús a través del Espíritu Santo le dice: no es para allá, Pablo. Es que allá hay mucha necesidad, no es para allá. Bueno, a ver, pues, vente, ahí ya lleva Silas, vámonos para acá, Silas. Y el Espíritu le dice: tampoco es para allá, Pablo. Entonces sigue derecho hasta que llega a Troas. Y ahí él tiene una visión de un hombre macedonio pidiéndole. Esa es la historia de Pablo. Cuando él tiene el encuentro con el Señor, siempre permitió que fuera Jesús el que manejara su vida. El jueves, si están los jóvenes, les enseñaron un versículo clave, importantísimo, y que deben de retenerlo en su mente y en su corazón. ¿Lo recuerdan los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes que estuvieron el jueves? ¿Qué versículo era? Ya no lo recuerdan. A ver, un joven que lo recuerde. ¿Cuál era, Manuel? Ajá, ¿qué texto es? ¿Cuál era, Mari? Ay, lo está preguntando al papá. A ver, papá, ayúdame. Ok, bueno, 2:20 de Gálatas. Y es verdad, Pablo lo vivió, lo aprendió, pero sobre todo lo practicó. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Y entonces cuando Pablo quería ir para allá, como ya no vivía él, y Jesús dice: es que yo tengo una mujer llamada Lidia allá en Filipos, que quiero, Pablo, que vayas a visitarla, que le hables del evangelio, porque ella va a abrir su corazón, ella y toda su familia. Y como ya no vivía Pablo, entonces camina Pablo por donde Jesús quería ir y llegar a Filipos. Después Pablo quiere otro lugar y dice el Señor: Pablo, ya estás preparado, es tiempo de que vayas a Éfeso. Y como ya no vive Pablo, ahora el que vive en él es Cristo Jesús. Entonces Jesús tiene mucho pueblo que ir y rescatar y salvar en Éfeso, y Pablo llega a Éfeso. ¿Quién guía tus pasos? ¿Tu necesidad? ¿Tu iniciativa para hacer cosas aún dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? ¿Quién guía tu vida? Cuando hay un encuentro con el Señor, el que debe de guiar mi vida es Jesús. Y retomando esa enseñanza del jueves de los jóvenes, si Él vive en mí, yo tengo que caminar hacia donde Él camina, hacia donde Él quiere que yo camine. Y tengo que ver y oír y hacer lo que Él quiere que yo vea, oiga o haga. Ponte en pie, le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. A Pablo, dale órdenes. A Pablo, Señor. Oye, si no es cualquier alumno, no es cualquier judío, es Pablo. ¿Sabes quién conoce tu vida igual que la de Pablo, igual que la mía? ¿Sí? Y Dios quiere darte órdenes, Dios quiere darte dirección. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe lo que es mejor para tu vida, para tu familia. Nadie mejor que Él conoce tu vida, tu familia, tus acciones, a dónde vas. Nadie mejor. Es que yo de repente escucho a personas que dicen, uy, hermano, y es que ya lo conocí. No conoces nada. Hablando de otras personas o de otra mujer. No, es que yo ya la conocí. El único que conoce nuestro corazón es Dios, es Jesús. Y además, imagínate, hasta ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Y si tú lo tomas desde ahí, aunque el Espíritu Santo es otra cosa, lo entiendo, es Dios mismo, pero si tú lo tomas de que puso el Espíritu Santo en nosotros, yo tengo que ir inmediatamente al Salmo 139, me parece que ese es, me lo recuerdan, que dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Señor, si voy al cielo, ¿quién habita en el cielo? Dios. Y si voy abajo de la tierra, ¿quién habita debajo de la tierra? Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? Ni arriba, ni abajo, ni a un lado, ni a otro. Tú estás
Porque Él lo puso aquí en nuestro corazón. Cuando lo recibimos, Él lo puso aquí en nuestro corazón. Entonces por eso le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. A Pablo, sí, a Pablo. ¿Por qué a Pablo? Versículo 8. ¿Sabe por qué? Porque en lo espiritual, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, ¿qué? Abriendo los ojos, ¿qué? Así que llevándole por la mano le metieron en, escucha, en las cosas de Dios, tú y yo, por más que me digan, no, es que yo tengo 30 años en el evangelio, no, que yo tengo 2 posgrados y una maestría en teología y lo que sea, delante de Dios seguimos siendo ciegos para verlo a Él. Hay un sacerdote, hay un profeta llamado Isaías. Su labor era ofrecer sacrificios, holocaustos, ministrar en el templo. Traía ropas sacerdotales. En nuestros días usaba traje, usaba corbata. Todos los domingos, en nuestros días, él era sábado, todos los domingos llegaba a ofrecer sacrificio y a enseñar al pueblo. Y enseñaba muy bien de Dios. Ya era grande de edad, ya era viejo. Pero un día Dios le dijo: Isaías, me vas a conocer de verdad. Porque Isaías, igual que tú y que yo, caminaba y se llamaba santo y traía aquí en su frente esa bandita, como se le llame, lo traía aquí en la frente. Ese letrero que todos los sacerdotes traían aquí. Y aquí decía: santidad a Jehová. Y era santo. Estaba apartado para el servicio de Dios. Estaba apartado para ministrar a favor del pueblo de Dios. Que era santo, que era apartado Isaías. Claro que sí, pero nunca había visto la gloria de Dios. Pero un día Dios vino a su encuentro y dice que gritó, exclamó y dijo: ay de mí, soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo también inmundo, han visto mis ojos al Señor Jehová de los ejércitos. Y cayó como muerto. Así que no me digas: no, hermano, yo tuve un encuentro con el Señor. ¿Y qué pasó? Pues no me acuerdo bien, hermano. Yo me acuerdo que iba caminando y luego ya cuando llegué, no me digas eso. Un encuentro con el Señor es algo diferente. Examina tu vida y dime cómo está tu vida, y yo te digo si tuviste un encuentro real con el Señor o te convertiste solamente de una religión a otra. Examina tu vida. Pablo creía saber mucho, pero dice que cuando cayó, estaba ciego, y tú y yo estamos ciegos en muchas cosas. Y me llama la atención que Dios dice: te van a ayudar. Ahí en el 8 dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Somos ciegos en muchas cosas, igual que Pablo, pero a Pablo lo llevaron de la mano. Necesitamos ayuda. Necesitamos que alguien nos tome de la mano y nos guíe y nos lleve. Ese lo vamos a ver en el otro servicio. Ese se llama Ananías y en el siguiente servicio lo vamos a ver. Pero hoy no está Ananías, hoy está el Espíritu Santo y te quiere ayudar. Ponte de pie. Me gustaría que oráramos. Estoy terminando, todavía pudiese seguir viendo a Ananías, que lo voy a ver en el otro servicio, pero lo podemos ahorita detener un poco para orar. ¿Quién conocía a Pablo? Dios. Le adelanto lo del otro servicio. ¿Quién te conoce a ti? Dios. Aunque muchos hemos escuchado de ti. Ananías había escuchado de Pablo, pero no lo conocía.
Yo he escuchado muchas cosas buenas de ti, quizá algo otras malas de ti, pero hay uno que te conoce y es Dios. Y estoy dejando 10 minutos para que oremos. Si alguien quiere decirle: Dios, yo necesito, número 1, tener un encuentro contigo. Número 2, que tú guíes mi vida, Señor. Número 3, que me hagas obediente a ti, para hacer tu voluntad y no la mía. Hacer lo que a ti te agrada y no lo que a mí me agrada. Cierra tus ojos, y si hay alguien que quiera orar, alguien que haya entendido que Dios quiere ser tu ayuda, tu dirección, tu consejero, y que necesitas un verdadero cambio. Fíjate que Pablo nunca le dio vergüenza hablar que él necesitaba un cambio. Y siempre que estaba ante reyes, él decía: yo necesitaba ese cambio. En otras palabras, pero lo hacía. Levanta tus manos. Si no, si dices: yo no tengo nada que pedirle a Dios, bueno, levanta tus manos y dale gracias. Pero si sabes que necesitas ayuda de Él, de su Espíritu Santo, y vas a venir, ven, vamos a orar. Estoy terminando 10 minutos antes para pasar tiempo en oración al Señor. Vamos, comienza a orar a Él. ¿Quién crees que oraba por Pablo en ese momento? Antes de que llegara Ananías, nadie. Antes de que llegara Ananías, nadie oraba por él. Él oraba, él estaba ciego, él estaba tembloroso, él estaba temeroso, él había caído, nadie lo estaba ayudando, él estaba ahí orando al Señor, él estaba pidiéndole al Señor, él estaba preguntándole al Señor qué es lo que pasaba en su vida, qué es lo que había a su alrededor, qué era lo que estaba pasando con él, por qué le había sucedido aquello. Vamos a orar, iglesia, tú que estás en tu silla. Si Dios te ha sostenido, si Dios ya te abrió los ojos, si ya tuviste un cambio en tu vida, si ya eres una nueva criatura, si las cosas viejas pasaron, si todas ya fueron hechas nuevas, si ya te vestiste del nuevo hombre creado a la imagen y semejanza del Señor, dale gracias ahí en tu lugar. Levanta tus manos o abre tu boca, pero dile al Señor: yo necesito de ti. Yo necesito un cambio de ti. Yo necesito de tu presencia en mi vida. Ven y ayúdame, Señor. Ven y socórreme. Ven y ayúdame, Padre. Señor, necesitamos de ti en esta mañana, Padre. Mira cuánto, Señor, es nuestra necesidad de ti, cuánto es nuestra vaciedad, Señor, que hay, cuál es nuestra sequedad, Señor, en ti. Dios, qué hermoso, Dios, es saber que nos amas. Y Dios, pero también el saber que Dios no conocemos de ti. El saber, Señor, que solo de oídas te conocemos, que solo de oídas, Dios, de lo que dice la gente, de lo que se predica de aquí, solamente, eso solamente es lo que conocemos de ti, Dios. Pero qué realidad es, Dios, el no saber cómo eres tú, el no saber, Dios, la altura, la profundidad, la anchura, Señor, la longitud. No saber, Dios, cuánto realmente eres nuestro Dios. Dios, ayúdanos en nuestra necesidad. Ayúdanos, Señor, a no solamente venir y poder decir: hermano, ayúdame a orar. Dios, a usted que sí solamente le puede escuchar.